a estar pelando las papas para estar preparando esta carne molida. La carne molida ya la tengo aquí, ya está descongelada. Si no han visto este video de cómo congelo la carne molida, los invito a que lo vean. Es una forma muy práctica de poder mantener carne congelada y de muy fácil manera para descongelar. Recuerden el truco de la bolsa para que sea más fácil recoger nuestras basuras. Es mucho más rápido. Voy a estar usando 3 cebollas pequeñas, o bien podría ser una cebolla bien grande. También voy a estar utilizando un chile dulce. Le voy a estar quitando las semillas. Ajá. Estar reservando acá en este recipiente con agua. Aceite de oliva de 3 a 4 cucharadas más o menos, porque esta carne es muy magra, no tiene grasa. Entonces, por eso le agrego más o menos esa cantidad. Acá tengo la cebolla, el chile, el ajo, y el culantro. Lo voy a reservar para un poquito más adelante. Voy a estar poniendo más o menos un cuarto cucharadita de achiote. Vean que todo está cortado de una manera no muy fina. Y ya esto huele delicioso. Voy a estar agregando orégano, una pizca de cúrcuma, y también voy a estar agregando páprica, y acá voy a estar agregando mi carne molida, que la voy a tratar de desmenuzar muy bien. Para que no nos queden grumos o no nos queden pelotitas. Y vamos a estar sofriendo esta carne por unos 5 minutos más o menos. Vean, así ya está mi carne. Está bastante suelta. Hay unos aparatitos para uno desmenuzar la carne, pero yo no tengo. La verdad nunca he hecho el propio de comprar uno.
Estando la carne ya en este punto, voy a estar agregando las papas. Para estar sofriendo un poquito la carne con la papa. Hasta este momento no he agregado sal, agregando más o menos una cucharadita de sal. Y sigo revolviendo. Está más o menos en una temperatura media. Ahora voy a estar agregando agua, pero esta agua está caliente. Entonces no me va a estar parando la cocción, en este caso de la papa. Así lo voy a tapar más o menos por unos 10 minutos y voy a ver en qué punto se encuentra cuando haya transcurrido ese tiempo. Voy a estar agregando una ramita de apio, pero esa se la voy a agregar así entera. Vean, así va la papa. Como veo que se le secó un poco el agua, le voy a estar agregando otro poco. Ya han pasado 5 minutos y voy a dejar que transcurra los otros 5 minutos. Han transcurrido 15 minutos y mi papa ya está en este punto. Acá voy a estar agregando 1/3 de taza de ketchup. Y voy a estar mezclando el aroma es exquisito. Voy a estar agregando el culantro. Y voy a estar agregando una pizca de comino recién picado. Voy a tapar y voy a dejar reposar por otros 5 minutos. Vean, así está la papa. Está completamente cocinada, pero está entera, no se ha desbaratado, no se ha hecho puré. Está perfecta. Yo en mi caso voy a estar acompañando mi papa con quinoa.
con vegetales. Este va a ser mi almuerzo de hoy. Está bien caliente. Muy buena. Ustedes la pueden acompañar con tortillas, con una ensalada. Pero la papa está en su punto, está suave, pero no está precocinada. La carne aportó todo su sabor. Está muy, muy bueno. Y está muy caliente. Bendiciones.